Padre Santo, te damos gracias por este privilegio, porque nos honras al permitirnos, Señor, a mi esposa y a mí, Señor, ser siervos útiles aquí, Señor, en tu casa. Gracias por traernos en esta hermosa y bendecida mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control de nuestros corazones, de nuestra mente, y que de nuestros labios, de nuestra boca, Señor, solamente palabra tuya fluya para tu pueblo y para nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están felices? ¿Y despiertos están? Por las dudas, bendecirle al hermano que está a tu lado. Pero eso es un comodismo. Más fácil es bendecirle al que está a tu lado. ¿Qué te parece si te levantás y te vas y le bendecís al hermano a quien todavía no le saludaste? Vamos a romper el hielo. Porque el Señor quiere que estés bien despierto, porque tiene una palabra de bendición que puede cambiar. No es que puede, cuando digo que puede ya suena a duda. Esta palabra va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón, va a bendecir tu familia, va a bendecir tu economía, va a bendecir tu ministerio en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos en paz. Vamos a dar una base bíblica como normalmente hacemos al mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para guiarnos sobre esa palabra. Vamos a dar lectura también en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos. Que la gracia y el amor de Dios sean los corazones de cada uno de ustedes. Hacemos la lectura de la palabra del Señor en Génesis 22:6 para darle fundamento a lo que vamos a reflexionar en este día. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí mi hijo. Y le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dijo, dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Amén. Dios le bendiga, nos vemos el próximo domingo. Eso sería una sola lectura, pero esa lectura histórica, si empezamos a analizar, tiene que dejar una enseñanza para nosotros. Y nos hemos propuesto como objetivos bendecir a la congregación, bendecir las familias, bendecir los matrimonios, bendecir al joven, bendecir los ministerios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con este pasaje, más las ilustraciones que vamos a desarrollar a continuación, nos hemos propuesto lo siguiente: conocer
que hay dos maneras prácticamente de hacer las cosas para Dios. Tal vez tú digas, o nosotros decimos normalmente, hacer la cosa es para Dios, está bueno, está bien. La primera forma es hacerlo para Dios, pero al final, la forma en que la hiciste o ese esfuerzo que invertiste haciendo las cosas de Dios no sirvió. Tiene un efecto en el mundo espiritual, en nuestras familias, en nosotros, en nuestras vidas. Con los ejemplos que vamos a ilustrar más adelante, se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que las acciones, las cosas que hacemos para Dios, para bien o para mal, sí o sí tiene su efecto espiritual en nuestras vidas. Repitan conmigo, por favor, en nuestras vidas, en nuestros ministerios y en nuestras generaciones, porque vamos a dar fundamento en base a otros pasajes que es así. Puedes hacer algo para Dios, puedes esforzarte haciendo algo para Dios, pero a la postre eso que hiciste para Dios se puede tornar en maldición. ¿Y cómo es eso? ¿Acaso Abraham lo que hizo tornó en mal? No. Hermano, vamos a ilustrar los casos, podemos nombrar casos de la vida real, incluyendo nuestras vidas mismas, pero hoy no vamos a hacer eso, hoy vamos a dar base a otros pasajes bíblicos para dejar plasmada esta idea o esta enseñanza. La otra forma es haciendo algo para Dios, haciendo un esfuerzo extra para Dios y repercute eso en ti, en mí, en nosotros, en nuestro ministerio y en nuestros hijos positivamente. ¿Por qué? Porque fue grato delante de los ojos del Señor. A veces, o tal vez tú y yo podamos estar trabajando para terceras personas. Somos empleados. A veces en nuestros trabajos nos esforzamos a hacer algo. Podemos dedicar 15 minutos más en nuestro trabajo. A los 15 minutos viene tu jefe y ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y me quedé 15 minutos y hice esto. Pero hiciste de más. Eso no tenía que ser así. Se está dando cuenta que usted puede esforzarse haciendo algo, pero a la postre puede ser que esté mal. O viceversa, tú puedes invertir 15 minutos de más, un esfuerzo extra, y a la postre viene tu jefe y te dice, ¿qué hiciste? Esto hiciste. Te felicito. Esos dos casos, esos dos posibles casos, de esos dos posibles casos vamos a hablar. Y si tú abres tu corazón y tu mente, verdaderamente Dios te va a bendecir. Va a bendecir tu ministerio y va a bendecir tus generaciones, porque afecta, quiera sea o no, afecta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los primeros casos que voy a relatar a forma de relato, para hacerlo más breve, es en la historia, en la Biblia cuenta en 2 Samuel 6, la historia de cuando el pueblo por fin pudo traer el arca de Dios a Israel. Y en el camino vinieron trayéndolo, dice, en un carro nuevo. Ellos se esforzaron, pusieron el mejor carro. Me imagino que habrán sido los mejores bueyes que llevaban ese carro. Ellos quizás tuvieron la mejor intención para hacerlo para el Señor. Y dice que iban cantando con diversos instrumentos de música. Me imagino la alegría de volver a tener la presencia del Señor en Israel. Y cuenta la Biblia que los hijos de Abinadab, que eran Ahio y Usa, se iban a uno adelante y otro detrás o al costado, ¿verdad? Pero lo que pasó es que cuando se iban trasladando con la alegría en sus corazones, los bueyes iban tropezando. Quizás era un lugar de piedra o de arena muy blanda, algo pasó, que los bueyes iban a tropezar y el arca se inclinó. Entonces Usa, con toda la mejor intención,
se fue corriendo y atajó el arca con su mano. Lo que pasó ahí está en 2 Samuel 6, que dice, cuando llegaron a la era de Jacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y quizás nos preguntamos en nuestro corazón, pero si era un levita, si era un siervo de Dios, ¿qué de malo hizo en tratar de agarrar el arca de Dios? Si ocurre en esta época, por decir, se quiere caer del atril acá la Biblia, nosotros tratamos de agarrar, ¿verdad? Pero en nuestra época eso está permitido. Los hijos de Dios en aquella época, el pueblo de Israel y mucho más los que estaban encargados de llevar y trasladar el arca de Dios, sabían que solamente los hijos de Coat podían trasladar el arca de Dios sobre sus hombros, no en un carro, no en una canasta, no en un atril, no en nada más, sino sobre sus hombros. Y los que llevaban el arca de Dios eran los hijos de Abinadab y Usa. Por eso Dios nos enseña que no debemos hacer las cosas a nuestra manera, sino de la manera en la que Dios nos indica. Por esa temeridad, por esa falta de respeto a la ley de Dios, es que Usa perdió la vida. Y hasta hoy día quedó registrado para que nosotros podamos hacer las cosas de la manera correcta. Y no de la manera que nos parece correcta, sino la manera de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra? Amén. Vamos a procurar de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestra voluntad. El otro ejemplo es la historia de David, aquel pastorcito que fue elegido por Dios. La palabra del Señor cuenta en 1 Samuel 17, que existía en aquel tiempo un hombrecito, un jovencito, no sé si te podés parar. El cumpleañero. Así, un hombrecito jovencito, elegante, de hermoso parecer. ¿Como yo? Amén. un hombrecito muy bello, muy delicado. Él era poeta, él era músico, él era el amado de Dios. Muchas gracias, mi hermanito. Bueno, esto era David. Luego dice la palabra del Señor que a este niño, a este jovencito tan precioso, le llamó su padre Isaí y le dijo: hijo mío, toma en tus manos, voy a relatar para ser más cortito, le pidió que tome una efa de grano tostado, puede ser maíz tostado, puede ser maní tostado, le dio una cantidad X, 10 panes y le vas a llevar a tus hermanos. Y también vas a llevar 10 quesos deliciosos para el jefe del ejército. Y quiero que mires, David, que tus hermanos estén bien. Y para eso quiero que me traigas algo, alguna prenda, me traes una media de ellos, ¿qué puede ser? Una camisa. Y de paso vamos a lavar su camisa. Bueno. Entonces, lo que Isaí le pidió a David fue ir a llevarle cosas a sus hermanos. Cuando él llegó donde estaban sus hermanos, ¿qué es lo que vio en la guerra? Porque ellos estaban en guerra contra los filisteos. ¿Qué es lo que vio? Que sus hermanos
y tanto sus hermanos como los jefes, todos estaban en gran temor. ¿Por qué? Porque había uno de los filisteos que medía una estatura muy alta, que tenía una armadura exageradamente hecha, porque la palabra de Dios relata cómo estaba el vestido, con cota de malla, con casco, con escudo, con lanza, con jabalina. Estaba armado de pies a cabeza. Además tenía un escudero que iba delante de él. Y dice la palabra del Señor que él se presentaba de mañana y de noche para intimidar al pueblo de Dios. Imagínense cómo estaba el ejército de Dios. Con miedo, con temor, con angustia en su corazón. Y es muchas veces que el enemigo eso quiere hacer para que el pueblo de Dios no avance. Quiere infundir temor. Porque cuando estamos con miedo nos quedamos paralizados porque quizás si hago esto me va a salir mal. Porque si me muevo quizás me miren mal. Porque si hablo quizás cometo un error al abrir mi boca. Por el temor que el enemigo infunde en nuestro corazón. Más, la palabra del Señor dice que este jovencito que no era guerrero, dijo en su corazón y dijo al pueblo, al ejército, ¿quién es este filisteo que quiere amedrentar al pueblo de Dios e infundir temor al ejército del Dios viviente? Entonces él se preparó, no sabiendo, no teniendo en su corazón que él simplemente era un hombre pequeñito, un jovencito, sino que sabía que Dios peleaba por él. E hizo un gran esfuerzo que ni aún los guerreros pudieron hacer. Se presentó delante de Goliat y dice que Goliat le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque él no era un guerrero. Él no tenía el físico de un guerrero, él no tenía la armadura de un guerrero, porque él ni siquiera podía sostener la armadura de ese guerrero que pesaba demasiado. Porque sus manos eran suaves, porque tocaba el arpa, porque él estaba en la presencia del Señor escribiendo poemas. Él no estaba preparado para la guerra. Entonces, la palabra del Señor cuenta que él se preparó con qué. ¿Qué llevó él aparte de esas fuerzas, de esas ganas de luchar por el pueblo de Dios? Dice su palabra que él tomó en su mano un cayado, que es como un bastón, tomó 5 piedras de un arroyito y su honda. Él se armó, pero de valentía. Él hizo algo para luchar por el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Y quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero que te imagines a tu gigante delante tuyo. Puede ser un gigante de escasez, puede ser un gigante de enfermedad, puede ser un gigante de malicia contra tu vida, puede ser un gigante de maldad, puede ser un gigante de división, puede ser un gigante de lo que fuere. ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es lo que te impide que sigas adelante? ¿Qué es lo que te da temor? ¿Qué es lo que te ataja que hagas la voluntad de Dios en tu vida? Ahora, quiero que levantes tus manos y repitas conmigo y declares lo que David dijo al gigante. Tú vienes a mí con espada, con lanzas y con jabalina. Y quiero que le digas esto al enemigo que está delante tuyo. Pero yo vengo delante de ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Satanás.
Y que todo el pueblo sepa. Y que todo el pueblo sepa. Que toda la congregación sepa. Que toda la congregación sepa. Que todo Paraguay sepa. Que todo Paraguay sepa. Que todo el mundo sepa. Que todo el mundo sepa. Que Jehová pelea por mí. Que Jehová no pelea con lanza y con jabalina, sino pelea por nosotros la batalla. De Jehová es la batalla, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y el enemigo que está delante de ti va a caer delante de tus pies. Amén. David hizo un esfuerzo, el esfuerzo que vas a hacer vos en el nombre de Cristo Jesús. Un esfuerzo extra, de la mejor manera, para que el nombre de Jehová tu Dios sea glorificado. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Amén. Yo ya me quiero ir, pero tengo que quedarme. Hay que hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Yo me sigo preguntando. ¿Por qué le mató a Usa? Porque si razonamos y traemos a nuestro hoy de ahora, hizo algo bueno, ¿sí o no? El arca se iba a caer, ¿verdad? Y lo único que él hizo, la intención que tenía era atajar algo que era de Dios, ¿verdad? Ese esfuerzo extra lo pagó con su vida. Murió. Por eso al comenzar dije que todas las cosas, todos los esfuerzos extras que hacemos para Dios en el mundo espiritual tienen su efecto positiva o negativamente en nosotros. Y hemos visto en el primer caso que el esfuerzo extra tuvo un resultado negativo sobre su misma vida. Y pasamos a la lógica. Esa es la lógica. Pero ¿cuál es el motivo de fondo de la muerte? Y a veces nosotros hacemos el mismo papel de Usa sin querer o queriendo hacerlo. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso, hermana? Cuando queremos hacer las cosas de Dios para tapar algo. Usa tenía que saber que él no era el indicado para tocarlo. Decía mi esposa que tenía Dios designada la familia que podía llevar en su hombro, la manera y cómo tenía que ser trasladada el arca. Lo que pasa es que esa gente lo hizo a su manera. A veces nosotros alabamos, adoramos, servimos a Dios a nuestra manera. Hacemos un esfuerzo extra, pero a la postre te preguntas, me pregunto, nos preguntamos, ¿será que le agrada a Dios? ¿Será que mi oración le está agradando a Dios? Mi vigilia, mi ayuno, mi servicio, mi ministerio, ¿le está agradando a Dios? Yo te voy a decir cuándo no le agrada a Dios. Cuando lo haces para hacer o tapar algo delante de los hombres, para ser visto por los hombres. Pero si lo haces con la actitud, la motivación y las indicaciones que Dios dejó en su palabra, hermano, no tengas la menor duda que el ministerio, tu trabajo, entre comillas, tu esfuerzo extra, no te va a traer muerte, te va a traer bendición. Primer caso que ella presentó. Usa quiso hacer una buena obra, pero lo hizo de mala manera, no a la manera de Dios. Repercutió en su familia, en su vida. Murió, o más no la tipo. El segundo caso que habló mi esposa era ¿de quién? De David. Primera de Samuel 17:7 leía ella, decía, David era joven. Y la Biblia dice a David, o por David, que era rubio y hermoso, parece casi igual como yo. Eso lo digo para que se ría y no se duerma. David era joven,
hermoso, no era guerrero, era pastor de ovejas. Y en 17 de Primera de Samuel le da su papá, su progenitor le da la siguiente orden a ese joven: vení acá, mi hermano de cumpleaños, hoy ya te vamos a usar de... Yo soy Isaí y le digo a David: David, tu hermano están allá, me tienen quebrantado, anda, tráeme un pedacito de tela de ellos de ropa, tomá pororó, tomá maíz tostado, mandubico y un poquito de queso. Anda nomás hasta allá. Ya está, David, vení nomás. Gracias, David, puedes sentarte. Esa fue la orden que recibió David. Esa fue la orden que recibió David de su papá. ¿Cuál era la orden de su papá? Llévame esto, llévame aquello. Y si hacemos, como decía ella, si hacemos lectura, no hace falta ni revelación, como dicen algunos, solamente una lectura comprensiva de esa parte del texto, vamos a sacar la siguiente conclusión. Isaí jamás le pidió a David que eche un gigante. ¿Sí o no? Jamás le pidió. ¿Y por qué hizo este desobediente? ¿Se da cuenta, hermano, que usted puede hacer un esfuerzo extra para Dios? Aparentemente bueno, pero de mala forma, como el primer caso. En este caso es un esfuerzo extra de David. Él hizo un esfuerzo extra porque la misión primaria era queso, maíz, tostado a tus hermanos. El esfuerzo extra era lo siguiente: matarle al gigante, algo que jamás se le pidió. Pero nosotros, voy a hablar por los paraguayos para no hablar por otras naciones. Nosotros los paraguayos estamos tan acostumbrados a hacer solamente lo que nos toca. Si no nos pidió que se vea, ese ya no es más de mí, no es mi trabajo. Y no queremos hacer ese esfuerzo extra. Pero ojo, hermano, es tan delgado ese hilo, ese filo del hacer algo extra para Dios, que puede traer maldición para ti, como el primer caso. En este caso para David trajo bendición. ¿Por qué trajo para David bendición y para el otro trajo muerte? El otro sirvió a Dios para tapar su desconocimiento. David derribó al gigante, hizo ese esfuerzo extra, no para salir en el Facebook, no para ver cuántos me gusta tenía, no para ver qué decían mis hermanos. Hasta inclusive la Biblia relata que preguntó qué le van a dar al que le venciere. Imagínense, rubio, hermoso parecer, y la primera promesa que tenía si peleaba era la hija del rey. Su padre sin ministerio de hacienda, libre de impuestos. ¡Ja! Da la gloria a Dios, y no, hermano. Pero eso no le motivó. La Biblia dice que eso no le preguntó. Así que decirle al que está a tu lado: no seas sonso, pregunta. Pregunta. Pero pelea por el motivo correcto. Hacé tu esfuerzo por el motivo correcto. Todo lo que hagas, hacelo para Dios. Si vas a defender tu ministerio, si vas a defender algo, hacelo para Dios, no para gloria tuya. David peleó la guerra, derribó al gigante, hermano, con el propósito de reino, defender el buen nombre, no su imagen. Entonces ahí tenemos el segundo y claro ejemplo de hacer un esfuerzo extra para Dios y hacerlo de la mejor manera y con el propósito correcto. ¿Se está entendiendo? El primer caso era un esfuerzo extra de mala manera. Consecuencia: muerte. Tal vez si tú haces eso hoy no te mueras. Pero espiritualmente, ¿cómo estás? Pregunta.
El segundo caso es hacer algo extra de la mejor manera y con el propósito correcto. Iba a hablar de José Luis Chilaver, pero como dije, no voy a usar el ejemplo de afuera. Iba a hablar de Francisco Chiqui Arce, pero voy a hablar de casos donde está la Biblia. Ella ya nombró 2 casos. Me toca a mí un último y luego terminar con el pasaje inicial. Y ahí usted se va a dar cuenta que efectivamente delante de Dios, delante de Jehová, las cosas que hacemos repercute en tu hijo, tus hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta X generaciones. Para no ser largo la lectura, voy a relatar también como hizo ella. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl, verdad? ¿Y quién era Saúl? El primer rey ungido de toda la tierra del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? Y relata la Biblia, yo no sé en qué exactamente qué pasaje, hermano, pero tarea para la casa. Mando ahí el verso. Viene el profeta y le dice a Saúl: Saúl, voy a irme por unos días. Tú vas a pelear con los filisteos. Y cuando yo venga, voy a ofrecer holocaustos para que luego tú puedas ir a pelear con ellos. ¿Cuál fue la orden? Espérame. No hagas nada hasta que yo venga. Y la historia bíblica relata lo siguiente: que estaba Saúl el rey ungido de Jehová, en el campo de batalla, los filisteos allá a la vista, y el pueblo, dice la Biblia, que se le desertaba porque tenían miedo. Se le desertaba. Y dice que Saúl tuvo miedo también porque el pueblo se le desertaba y entró en desespero porque el pueblo se le iba uno a uno. ¿Y quién más va a pelear con aquellos? Cada vez somos menos y ellos son más. No oigo profeta, no oigo pastor, no oigo el evangelista, no vino el levita, nadie nos viene. Ya sé qué voy a hacer. No se le ocurrió mejor manera que agarrar una brocha, fuego. La Biblia dice que él ofreció holocaustos. Lean en su casa, busquen en su casa y se van a dar cuenta que Saúl ofreció holocaustos. Y ni bien ofreció todo, o la profeta. ¿Qué has hecho, Saúl? Lo que has hecho, el Señor hubiera confirmado tu trono por generaciones si esto que hiciste locamente no lo hicieses o no lo hayas hecho, pero lo hizo. Pero ya empezó la primera justificación de Saúl. Bueno, el Señor ya se buscó otro ahora. La pregunta lógica sería lo siguiente, y por eso dije al comienzo, usted puede orar, usted puede hacer cada cosa para Dios. Tal vez digas, voy a hacer este esfuerzo extra, así como lo hizo Saúl, hizo ese esfuerzo extra. Porque si traemos a la hora, orar no está nada malo, ¿verdad? Ofrecer sacrificio, ofrenda, está mal. ¿Y qué hizo de malo Saúl? Ofreció ofrenda. Aparentemente ofrenda es algo que... Pero lo que pasa es que Dios tenía designado quienes podían hacerlo. Y también tenía una orden por la boca del profeta, espérame, y él no esperó, desobedeció. En pocas palabras, la desobediencia
Y ese esfuerzo extra, porque fue un esfuerzo extra hacer algo que no le correspondía. A él no le correspondía hacer ofrendas. Ese esfuerzo extra que él aparentemente hizo con buenas intenciones no le sirvió. ¿Se da cuenta que es muy delgado ese filo, la cornisa del hacer y no hacer ese esfuerzo extra? ¿Y en quién repercutió la desobediencia de Saúl? En su descendencia. Su reinado le fue quitado. Quiere decir que sus hijos y sus hijos y sus hijos ya no iban a ser reyes por generaciones. Es más, esa promesa que recaía en él se fue en su sucesor, que era David. Se le fue sacado el trono por ese acto, el esfuerzo extra, pero de mala manera otra vez. Y si usted abre el libro de Mateo, usted se va a dar cuenta que Jesús es el tataranieto de ¿quién? De David, no de Saúl. Quiere decir que Dios cumplió su promesa de afirmar y confirmar el trono en la descendencia de su ungido David. Esa promesa que cayó en David era para Saúl. Pero él haciendo o queriendo hacer algo bueno para Dios lo hizo de mala manera. ¿Y por qué? Usted se preguntará, ¿y por qué de mala manera, hermano? Porque lo hizo por miedo, primero. Segundo, hizo para los ojos de los hombres, porque el pueblo se desertaba y para que nadie se escape, él decidió hacerlo eso apurada, alocadamente. Y podemos enumerar otros motivos de Saúl. Y usted va a llegar a la siguiente conclusión. Ninguno de sus motivos tenía principio de reino. Ni defender el nombre de Jehová, ni pelear por Jehová, nada de eso. Por eso, hermano, cuando tú quieras hacerlo algo para el Señor, un esfuerzo extra, hacelo con la motivación correcta para que repercuta en ti, en tus generaciones y en todo lo que emprendas. Es más, el pasaje, volviendo al pasaje inicial de Génesis 22, porque es el cuarto caso, el primer y cuarto caso, Génesis 22 de Abraham, el pasaje que leímos. Abraham hizo un esfuerzo también, hermano. Obedeció a Dios. Es que estamos tan acostumbrados en el mundo espiritual dentro de la iglesia a hacer solamente lo que nos pidan, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así es. Pero Dios, no temas, no tengas miedo en hacer algo especial, extra para Dios, si tienes la motivación correcta. Si tu motivación es sorprenderle a los que te rodean, hermano, ella misma. Pero cuando tu motivación de hacer algo extra es reino, correcto. Y usted se preguntará, ¿qué de extra hizo Abraham si solamente hizo lo que se le pidió? ¿Y qué es lo que le pidieron a Abraham ahí? La Biblia relata que le pidió un sacrificio, que mate lo mejor que tenía, lo más preciado para su hijo. ¡Qué difícil situación! Y la Biblia relata que se fue al monte destinado para ello, le llevó a su hijo inclusive cuando leía a mi esposa, su hijo le preguntó, pero papá, no hay carnero, no hay cordero, no hay nada acá. El Señor proveerá. Literalmente Abraham, su hijo y sus discípulos, sus siervos que se iban a un culto, ya empezaban a declarar que Jehová proveerá. Esa es una enseñanza colateral nomás. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vienes acá en este monte alto donde Dios te pide congregarte, hermano, cuando vienes, que tu mejor leña que traigas sea declaraciones de palabras positivas de Dios sobre ti y tu familia. Así como lo hizo Abraham. No hay, Jehová proveerá.
Pero a veces nosotros al salir de la casa, ¿será que va a haber unción? ¿Se va a ver que va a haber gente? ¿Será que yo voy a tener estacionamiento? A la pinta, el diezmo ya otra vez. Solamente declaramos cualquier cosa menos la bendición del Señor. La orden. ¿Quién fue nuestro tecladista de hoy? José, por favor. La orden para Abraham era lo siguiente: anda, sacrificale a tu hijo. Llegó el momento. Y cuando le iba a dar, dice la Biblia que le empieza a hablar un ángel, el ángel de Dios, y le dice: alto, detente. No lo hagas, porque veo que temes y obedeces a Dios. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Lectura comprensiva, hermano. Ahora, hasta ahí Abraham ya cumplió. Sí, amor, si puedes leer el primer verso, por favor, 1 y 2. ¿Otra vez? Sí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Esa fue la orden para Abraham. Solamente sacrificar a su hijo. Desde el momento que el ángel de Dios se le aparece a él y le dice: detente, Dios ya dio por terminado el trato y la prueba que tenía Abraham en ese momento. Abraham tenía el poder de darse la media vuelta, buscarle a sus siervos que estaban más abajo y retornar a sus casas felices. Y he aquí que está la palabra de Dios en ese verso diciendo que yo soy Jehová de los ejércitos. Y que dejé plasmado este pasaje en la palabra del Señor para que todo el mundo sepa que yo pido obediencia. Y que si tú obedeces y más aún ve más allá y haces algo que yo no te pedí y los haces con la actitud y el corazón correcto, yo te voy a bendecir. Abraham no sabía esa parte de la palabra, porque él ya cumplió con la prueba. Él ya el ángel le dijo: detente, detente. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando se detuvo, dice que dio la media vuelta. Aquí un cordero, un carnero, lo que es una oveja, estaba trabado en una plantita, en un arbusto. Le miró lo que él declaró con su boca: Jehová proveerá, estaba ahí delante de él. Es por eso que a veces venimos en el servicio y no declaramos palabras bonitas y no vemos el cordero aquí. Ya otra vez adelante, puro quejas en el corazón. Pero si declaramos: el Señor tiene algo para mí en ese monte, Tahache, porque el Señor proveerá, entonces el Señor te va a bendecir. Y entonces, no conforme con eso, Abraham se dio la vuelta: pero ya estoy acá, ya cumplí con el Señor. Pero el Señor no me pidió eso. Voy a hacerlo. Ofreció en holocausto lo que el Señor proveyó.
Lectura comprensiva. ¿En qué parte de todo el capítulo 22 Jehová le pidió que sacrifique el cordero? ¿No está? No hay. Solamente le pidió que sacrifique a su hijo. En el capítulo 22 lee detenidamente en tu casa y vas a darte cuenta que nunca Dios le pidió que sacrifique el cordero, porque ya cumplió con él, con su hijo. Y cuando hizo todo esto es un esfuerzo extra. Es lo que siempre Dios te pide cuando vienes a un culto. Es lo que siempre Dios te pide cuando te pide servir o comprometerte en la iglesia. No hagas solamente lo que te pide, hacer lo que no te pide, pero hacerlo con la motivación correcta. Y Abraham, satisfecho en su corazón porque su hijo quedó con vida y el Señor proveyó, le llama de vuelta al ángel y le dice: quiero que se pongan de pie, por favor. Yo soy Abraham, sacrifiqué el cordero, estoy aquí. Y ahora que levanten sus manos, y así como Dios le pidió a Abraham que haga algo, y él hizo un esfuerzo extra, hizo algo más de lo que Dios le había pedido para Dios, de la manera correcta. Así también de ahora en más, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que es por sobre todo nombre, declaramos que nosotros también vamos a hacer algo más de lo que se nos pida. Si nos piden que ayunemos 2 días, nosotros vamos a ayunar 5 días, Señor, porque yo quiero que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Sea lo que se te pida, sea lo que Dios quiera que hagamos, nosotros vamos a hacer un esfuerzo más. Y así le dijo Dios a Abraham, y así Dios te dice: por cuanto por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, hijo mío, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por cuanto no me has rehusado lo que yo te he pedido, y por cuanto has hecho esto con mucho esfuerzo, y por cuanto aún a pesar del dolor que has sentido en tu cuerpo, has venido hoy a mi casa, dice el Señor, yo de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste la voz de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo daría un fuerte aplauso para el Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano, que cuando tú haces con la motivación correcta algo que Dios jamás te pidió, esa bendición repercute en tu generación? La promesa que vino sobre Abraham fue: te bendeciré en gran manera en tus generaciones, ni la estrella, todo recayó sobre sus hijos. ¿Y cuál fue la palabra clave? Por cuanto hiciste esto y no me rehusaste lo que yo ya te pedí, por cuanto me hiciste esto y no me rehusaste lo que yo ya te pedí, yo Jehová te bendeciré, no solamente a ti, sino tu simiente, generaciones por generaciones. Esa es la clave para que Dios pueda bendecir tu familia, mi familia, hermano. Esfuérzate. Por algo le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Porque cuando tú te esfuerzas y le muestras a Dios que es el esfuerzo extra con motivación correcto, ¿sabe cómo te llama Dios? ¿Sabe cómo le llamó Dios a Josué y a Caleb? Hombres con espíritu diferente. Así que a partir de hoy volvemos y seremos a ser hombres,
mujeres, jóvenes y niños con espíritu diferente, no esperando a hacer solamente lo que nos digan, sino hacerlo por iniciativa propia. Pero ojo, nuevamente, con la motivación correcta. Amén. Amén.